Bien, mi nombre es William Rodríguez, soy docente de primaria del Colegio Fernando Mazuero Villegas. En este caso les voy a hablar sobre lo que son los videojuegos. Bien, empiezo diciendo que el juego es importante ya que el ser humano puede modificar su rutina de supervivencia, puede reducir la conducta agresiva y permite la integración de sus pares para mejorar también las habilidades motoras y mentales. Pues hoy en día el juego real ha sido un poco como relegado o poco desplazado por los juegos virtuales, quienes han aumentado la individualidad y les ha restado importancia un poco a las relaciones interpersonales precisamente por esa misma individualidad. Los videojuegos nacen con consolas primitivas, unas que se llamaban Commodore y Atari, y estas pues se conectan al televisor, y existían también los juegos que eran intercambiables con los cartuchos de transistores. Estos juegos operan mediante un control básico de mano, y los juegos más populares en esa época pues fueron el Pong, el Pac-Man y el Space Invaders, y pues con esos estándares pues se han mantenido hasta el momento, ¿no? Pues aparte de intercambio de juegos, y esos han sido modificados para el paso del tiempo. Bien, una de las clasificaciones que ahorita en este momento están ocurriendo son, pues, debido a la cantidad de juegos, son los siguientes. Están los juegos arcade, llamados así porque pues estaban disponibles en sitios públicos, más que todo pues en Colombia aquí nosotros le llamamos las famosas maquinitas. Mm, También existieron los juegos de plataforma, y con eso nacieron las primeras consolas ya menos costosas, como por ejemplo la Super Nintendo. En ese caso pues la empresa Nintendo, la Sega, la Sony fueron genios en producir esas consolas hasta mediados de los años 80, y juegos así populares como el Mario Bros. Y Mega Man, que fueron como los más conocidos. Estas sí eran de multinivel, eran de plataforma, se llaman así de plataforma porque tocaba pasar unos niveles bastante grandes, y esos nosotros cuando lo jugábamos lo conocíamos como los famosos mundos. Ahí nacen juegos, por ejemplo, como los juegos deportivos. El FIFA fue un estándar eh, producido por Electronic Arts, lanzó su versión en el 90, y más que todo era para hablar sobre los mundiales. También salieron otros tipos de juegos como los simuladores. Para mí el primer simulador que hubo, uno bueno que se llamó Flight Simulator y otro que se llamó Fury, y estos también salieron al principio de los 90. En las consolas estas partes de simuladores no tuvieron mucho éxito, por lo que las partes de procesamiento de datos no se adaptaban para las 3 dimensiones en la época. En cambio ya en los PC sí. Volar aviones, manejar autos como Ferrari, por ejemplo, con los juegos de Need for Speed, eso fueron una gran pasión y una gran revolución en esa época también. Bien, también existen otro tipo de juegos que son los roles, para mí los más aburridos y largos, porque pues obviamente bueno, es adaptar un rol de una persona como la cotidianidad, el aspecto sentimental, el aspecto económico, la estrategia. Bueno, son cosas que son muy cansonas, y además que uno de los juegos que de pronto más o menos impactó al mercado fue el juego de los Sims. Juego bastante cansón, para mí bastante cansón. Los juegos como los shooter en inglés pues viene de la sigla en inglés que se llama disparador, es una categoría de los juegos violentos, muy criticados bastante por los padres de familia y psicólogos. En mi concepto pues son unos juegos bastante geniales porque había que desarrollar una habilidad para dominar un cuerpo en 3 dimensiones, y dominar aparte de eso vehículos, disparar todo eso, y aparte de eso la puntería pues hay que tener bastante habilidad. Bien, y por último tenemos los juegos de estrategia, que para mí también han sido excelentes juegos, además de que pues no solamente consiste en acabar con otro imperio, sino que también enseña bastante la parte de la historia. Pudieron unir la parte de la historia con una parte como muy académica con la parte del videojuego, y poder eso entonces convertirlo en manera de pensar una parte de un juego didáctico, podemos decirlo, con un juego de video es bastante bueno. Dentro de eso salió Microsoft con una buena apuesta con el juego de Age of Empires, y después salieron otros como Pharaon y Empire Heart. Muy educativos, y para mí los mejores juegos, o sea, dejan de ser la geografía y la historia bastante aburridas para hacer una buena propuesta para aprender. Bien, esas son como las categorías, pero desafortunadamente pues los videojuegos no han dejado no muy buenos amigos de los padres de familia, ni muy buenos del estudio ni del trabajo. ¿Por qué? Porque existe un problema de autocontrol en los jóvenes y algunos adultos. Se menciona la nueva enfermedad llamada la ludopatía, que es cuando un jugador se aficiona por el juego hasta terminarlo, y entonces eso le puede ocasionar que tenga que invertirle bastante tiempo, inclusive días enteros. Nosotros hemos dado la propuesta a los profesores de cambiar videojuegos de este calibre, que son muy buenos, con juegos pedagógicos que son aburridos. O sea, realmente no hemos podido nosotros separar la parte didáctica con la parte emocionante del videojuego, y eso es bastante grave.
Por ejemplo, juegos como el Sudoku sí han tenido bastante éxito. ¿Por qué? Porque simplemente hay que tener conocimientos básicos para poder desarrollar un juego que es para hacerlo interesante. El Sudoku lo ha hecho. No requieren tantos conocimientos matemáticos y su objetivo principal es que la gente domine la lógica matemática antes que la matemática pura. Entonces, eso es lo que está sucediendo con los videojuegos. Queremos que tengan conocimientos bastante avanzados cuando el videojuego no está habilitado para eso. Bien, ¿qué es lo que se debe hacer? Más bien como que se deben programar videojuegos con términos pedagógicos obtusos. Más bien deben tener como multiniveles, generar expectativa para que sean atractivos y mejorar aspectos como lo que nosotros profesores llamamos irrelevantes, que son como ejemplo como los escenarios, los guiones que pueden tener los juegos. Bien, ya los niños hoy en día ni los jóvenes hoy en día son tan tontos como para ofrecerles juegos que no quieren, y ellos prácticamente pueden decidirnos a nosotros qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer, y eso de pronto ha mejorado un poquito la parte de la concepción de los videojuegos, que ya no sean tanto hechos por adultos sino bien hechos por ellos. Bien, eso es todo, espero que les haya agradado un poquito tanta carreta y espero volvernos a encontrar en otra oportunidad. Gracias.